Sí, damos la bienvenida al ingeniero Osvaldo Landazuri, ingeniero comercial, analista en temas económicos. Ingeniero, muy buenos días. Gracias a su gentileza por acompañarnos de esta mañana. Sus primeras impresiones respecto a esta resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. El gobierno ha anunciado una revisión de esta decisión. ¿Cómo tomar esta medida, ingeniero? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que tiene dos caras de una moneda clara esta resolución. La una es que indudablemente la ciudadanía probablemente para ellos no sea el mejor momento para este tipo de decisiones. Es decir, no se ve bien que dentro de una serie de medidas como quitar subsidios, austeridad, etcétera, se tomen decisiones que la gente las ve como fundamentalmente destinadas a aumentar la rentabilidad de los bancos. Pero por otro lado, tenemos indudablemente un problema claro en el Ecuador respecto al uso de las tarjetas de crédito. No sé si un problema tan significativo todavía, pero en potencia sí. Y eso está relacionado con el uso de los cupos y el pago de los mínimos, es decir, la cultura financiera. Por lo tanto, yo creo que esas dos aristas deben ser analizadas, pero me parece que la manera en que se tomó la resolución el 28 de diciembre, una fecha que la gente está distraída, la gente no está al tanto, está enfiestada y de repente está gastándose con la tarjeta de crédito. Está con la propia tarjeta de crédito y en enero en febrero usted recibe ya un nuevo valor a cancelar. Indudablemente tampoco está bien, porque uno debería haber conocido con anticipación y de una manera muy profunda qué es lo que iba a pasar. En definitiva, lo que sucede ahora es que a uno le van a cobrar los diferidos, los intereses, si es que se demora, no desde la fecha de corte de la tarjeta, sino desde el día en que usted realizó el consumo, lo cual tiene su lógica, entendiendo que ese momento es cuando se ejecuta el crédito. Por supuesto, hay que entender también, y habría que hablar con las casas comerciales para ver si es que los bancos les cancelan en ese mismo instante. Yo dudo mucho que sea en ese mismo día que le cancele el banco a la casa de crédito. Me imagino que se tomarán 3, 5, una semana, dependiendo de los acuerdos que hagan. Entonces, yo creo que realmente falta mucho por explicar. Fíjense ustedes, hay detalles como que, por ejemplo, si usted paga un mínimo de una tarjeta de crédito, ¿a qué le aplica ese mínimo el banco? Si usted tiene varios diferidos y corrientes, la gente no sabe. Es decir, yo voy a pagar, si es que mi mínimo es $1,000 de este mes, alcanzo a hacer un poco más de esfuerzo y pago $1,500, pero el saldo a pagar eran $3,000. Esos $500 o esos 1,500, ¿a qué le aplica? ¿Le aplica al mínimo más vencido? ¿Le aplica al mínimo más reciente? ¿O le aplica al gasto corriente? Todas esas inquietudes yo creo que forman parte de lo que la Defensoría del Pueblo muy bien se ha pronunciado al entender que no existe la información adecuada. Entonces, al analizar yo el tema, al haber estudiado, leído y viendo qué es lo que pasa en otros países, yo creo que en el Ecuador, lamentablemente, las medidas se están tomando sin el análisis profundo que debe realizarse, y en este tema de bancos y personas siempre es un asunto delicado. Ahora, un poco para que la gente entienda, usted puso bien un ejemplo, ¿no? Que una deuda usted tiene que pagar un mínimo de 1,000. Pongamos que alguien se compró un televisor a 12 meses. Tiene la cuota del televisor, por ahí hizo otro gasto, qué sé yo. Compras, alguna cosa. Entonces le sale, ahora en la tarjeta sale, mínimo, dice deuda total, por ejemplo, $900. Mínimo a pagar $100. Pago sugerido 120. Yo pago esos $100. ¿Qué sería? Entiendo, según la lógica, nadie me ha explicado, pero entiendo que son, qué sé yo, los $75 que estoy pagando el televisor, por darle un precio, más los 25 de lo que consumí para comprar cosas para una fiesta, por decirle. Entonces son 75 de la cuota más 25 que compré en un supermercado, son 100. Pago esos 100, ese mínimo. Los intereses me correrían, y qué sé yo, estoy pagando la cuota número 10 del televisor, 10 de 12 cuotas. ¿Desde dónde con esta medida, desde dónde me agarran los intereses? ¿Desde la cuota 1 o solo la cuota 10, 11 y 12? Le agarran desde la cuota 1, es decir, si es que usted se atrasaría en ese pago, y por eso es que no está claro para mí. Es decir, usted acaba de dar en su ejemplo la información respecto a que usted abona la cuota de ese televisor, pero no necesariamente se entiende así, porque usted tiene un gran valor a cancelar, entre los que se incluyen gastos corrientes
y gastos diferidos, y me imagino que en la mayoría de ejemplos habrán varios gastos diferidos. Están haciendo un cobro con retroactividad, entonces. Exacto, ese también es un tema que la Defensoría del Pueblo lo menciona en su comunicado, que según entiendo fue publicado ayer en horas de la tarde, yo lo leí hoy en la mañana, en donde, claro, se ve como una retroactividad, porque en realidad al usted no estar informado, hoy me refiero yo, y atrasarse por un problema personal que tuviera en esa cuota, en esa cancelación, los intereses corren desde que usted no solo no pagó la primera cuota o pagó la primera cuota, sino desde el día en que hizo ese consumo y que está registrado ahí. Es decir, probablemente unos 15 a 20 días antes del corte, que más o menos es el promedio de uso de las tarjetas. Y aplicando, entonces, por ejemplo, el ejemplo de Mario. Eso no está claro, creo yo, que es la. Y en el ejemplo de Mario, por ejemplo, cobrarían intereses por sobre los 10 meses que ya en teoría se pagó. Es correcto, le cobrarían intereses, pero no del monto total. Es decir, de esa cuota que usted no cancela, le cobrarían intereses sobre, más bien dicho, aplicados desde el momento en que usted realizó la compra. Lo que se entiende ahí es que el banco canceló todo el valor, usted no está cancelando una parte de ese valor que el banco ya canceló, y por lo tanto lo que hacen es cobrarle intereses que van desde atrás en el momento en que usted realizó la compra. Entonces, indudablemente este es un ejemplo de cultura financiera distinta al que estaban viviendo los ecuatorianos, probablemente entendible desde el punto de vista del banco, pero lo cierto es que es un cambio radical en el uso de las tarjetas. Fíjense que cuando mi equipo analizaba esta información para la entrevista de hoy, me daban información respecto a que, por ejemplo, el 87% de los consumos que se hacen con tarjetas de crédito son diferidos en el Ecuador. Es decir, la gran mayoría, y ojo que ahí están supermercados liderando el uso de la tarjeta de crédito. Entonces, uno se da cuenta que muchas veces la gente está apalancándose de la tarjeta de crédito para vivir no en lo que debería, porque uno financieramente entiende que los gastos y las formas de pago deberían estar relacionados con la naturaleza del bien que compro. Es decir, si compro un bien de larga duración, entendería entonces yo que es lógico endeudarme y pagar a plazos. Más o menos el ejemplo sería si yo debo dividir un pago, debo fraccionar un pago según me dura el bien. Esto quiere decir, si por ejemplo me compro una refrigeradora, la que tenía ya no enfría, ya calienta más bien, y tengo que comprar una refrigeradora. Entonces, esa refrigeradora me va a costar unos, no sé cuánto cuesta una refrigeradora, $1,000, 1,500, ya, según el modelo. Pongámosle unos 1,500, una de esas que da hasta agua, ya, $1,500. Eso sí lo puedo diferir a qué sé yo, a 36 meses, por poner un ejemplo, porque la refrigeradora a los 3 años me va a seguir sirviendo. Pero si yo, por ejemplo, compro la comida para la casa, o sea, los víveres para mis hijos, para lo que se compra en el supermercado para el consumo, la comida del Firulais y todo ese tipo de cosas, pero eso se acaba. O sea, eso si yo compro cada quincena, cada semana o cada mes, eso se me va a acabar. O sea, al mes el Firulais ya no tiene comida, tengo que volver a comprar. Entonces, eso debería ser con pago corriente o pago en efectivo. Yo no puedo diferir el saco de comida del perro a 36 meses porque tal vez en 3 años el pobre perro ya es hasta cadáver y yo sigo pagando la comida. Es correcto, sí, esos ejemplos muy gráficos yo creo que ilustran bien lo que debería ser una cultura financiera racional. Es decir, uno lo que hace es tratar de ligar, insisto, la naturaleza del bien al tipo de financiamiento del bien. Fíjense que en las empresas los administradores lo que hacemos es justamente eso. Es decir, si usted tiene un préstamo de capital de trabajo, probablemente el tiempo de pago sea mucho más corto que el de una máquina productiva, en donde los plazos para pagar son 5 o 10 años. Igual pasa con las personas, es decir, uno tiene que ver que el bien le va a durar un determinado tiempo y ahí debería escoger la forma de financiamiento. Pero ojo, yo les recuerdo a ustedes que la situación que está viviendo el país es bastante compleja y por lo tanto hay mucha gente que sí ha estado mal acostumbrada a usar la tarjeta, pero que hoy lamentablemente cuando uno ve las estadísticas usa ese instrumento financiero para vivir, es decir, para comprar en el supermercado, para pagar el colegio de sus hijos, y por lo tanto es un asunto que sí era delicado de analizar. Y dada la coyuntura actual, yo veo que sí es un problema, probablemente un error del gobierno, el no haber informado bien respecto a esta decisión que se estaba tomando. Yo insisto en que eso sí es un asunto discutible, y peor sería hoy que se dé retro en esta decisión, porque
Yo creo que el gobierno ha dado señales de debilidad cuando la gente sale a las calles, cuando la gente protesta. Entonces, eso tampoco es bueno para la sociedad. Es decir, yo protesto mañana, yo le recalco al gobierno que me está afectando esta medida, que muchas veces puede ser una medida racional y por lo tanto da retro. Entonces, todos estos ingredientes son los que complican esta decisión. Pero a la hora de analizar qué es lo que está pasando con la naturaleza del pago de las cuotas y el uso de la tarjeta en Ecuador, probablemente sí haya habido un error en el uso de los pagos mínimos y demás. Ahora, usted ha citado por varias ocasiones, ingeniero, el tema de la educación financiera, pero posiblemente son a las mismas instituciones financieras a las cuales no les conviene que la gente esté educada financieramente, porque les interesa que la gente esté endeudada porque ahí está el negocio. Yo no creo que es para tanto. Me parece que quizás en el Ecuador, y es fruto de una historia reciente o relativamente reciente, en donde ustedes recordarán que la quiebra bancaria dejó una huella profunda en la sociedad ecuatoriana, se ha tendido a satanizar a los bancos. Yo creo que probablemente el banco no le interese que usted sea mal educado financieramente, porque lo que va a terminar siendo en ese caso es un pagador moroso, es decir, no le va a pagar la deuda. Entonces yo pienso que lo que sucede ahora es que se debe trabajar en conjunto en la sociedad para educar a las personas en el uso de la tarjeta. Es decir, si yo te voy a dar una tarjeta de crédito, tienes que saber que estas son las condiciones nuevas que rigen en el uso de esta tarjeta. Ahí sí es su decisión tomar o no tomar esa tarjeta. Pero lo que pasa ahora es que yo ya tenía una tarjeta, yo ya tenía consumos y me cambian las reglas. Entonces, eso sí es un problema. Esa sí es una situación que probablemente la población la considere como inaceptable. Es decir, que me llegue a mí un estado de cuenta. Y miren que la mayoría de las personas en el Ecuador viven al día, es decir, están viendo cada dólar que les sirve para pagar el colegio de su hija, el supermercado, la comida de la mascota, si es del caso. Y entonces, realmente, un cambio de este estilo sí le afecta a la persona y sobre todo, creo yo, causa molestia. Porque lo que pasa es que al final se termina viendo como que va más plata a la entidad financiera. Ahora, ¿qué hacer en estos casos, ingeniero? Entiendo yo que en estos días mucha gente está ya recibiendo sus estados de cuenta. Se debe aplicar ya lo que establece esta normativa de la Junta de Regulación Monetaria. Pero ¿qué hacer? Hay mucha gente sin trabajo en estos precisos momentos, con sueldos atrasados. Claro. ¿Qué hacer? Claro, si no se cumplen los mínimos, le cae interés. Si cae en mora, también le cobran doble interés. Correcto. Y usted ha visto que en estos meses el gobierno tampoco ha podido cancelar a sus proveedores, y eso en resumen a todos sus proveedores, algunos de ellos. Entonces, lo que termina siendo al final es un ejercicio de menos liquidez en el país. Y entonces es indudable que con menos liquidez por oferta y demanda, lo que sucede es que el dinero se hace más costoso. Y probablemente esta decisión que tomó el gobierno está encaminada a restringir en algo el consumo. Yo creo que por ahí también va la medida, porque en realidad lo que estamos viendo los analistas que estudiamos la macroeconomía del país es que la balanza comercial, apenas usted le afloja los aranceles o le quita restricciones, se le dispara. Es decir, tenía yo dos informaciones un poco raras que estamos confirmando. La una era del diario El Expreso, que hablaba de 500 millones de déficit comercial que tenía el Ecuador hasta noviembre del año pasado. El Ministerio de Comercio Exterior en su portal web hablaba de 100 millones, me parece, o algo así. Pero bueno, sea cual sea el dato, usted tiene un problema de balanza comercial. Entonces, en esa línea, el gobierno, usted recordará Correa, ¿qué hacía Correa? Ponía impuestos, ponía salvaguardias, limitaba los créditos de consumo. Esto es algo parecido. Es decir, lo que está pasando ahora es que le encarecen el crédito. Y en esa línea, lo que tiene que hacer usted, y ahora sí atendiendo a su pregunta de manera puntual, es reevaluar su flujo de caja como consumidor. Y en esa línea, lo que recomendamos los que hemos estudiado economía es que no más del tercio, yo diría en el extremo, hasta el 40% máximo de sus ingresos deberían estar para pagar deuda. El resto no. Entonces, lo que le toca ahora hacer a la gente es reevaluar, insisto, cómo están las cuentas para hacer un nuevo flujo de caja con estos nuevos pagos que le tocará hacer
y reconvertir la manera en la que está pagando las cosas. ¿Considera usted que se debe establecer una normativa para que las entidades financieras tengan reglamentos o requisitos más drásticos, si cabe el término ponerlo así, para entregar tarjetas de crédito? Porque yo recuerdo hace algunos años tener una tarjeta de crédito era realmente un tema durísimo, ¿no? Le comprobaban si tenía bienes, si tenía autos. Ahora inclusive ha habido casos de compañeros de trabajo que les vienen a dejar acá las tarjetas sin haberlas pedido. Y no, porque ustedes maneja bien su cuenta, firme aquí, ya tiene su tarjeta. Le vienen a entregar. Incluso le atosigan, ¿no? Le llaman, hasta que uno dice, ya, venga a dejarme la bendita tarjeta y comete ese error. Antes era un trámite bastante complejo. Había que llevar hasta certificado de bautizo y todo el asunto para que le den la tarjeta. Sí, es correcto. Yo creo que el Ecuador viene de una etapa interesante en términos de liquidez, es decir, tuvimos un boom que lo que hacía es que los bancos busquen la colocación de ese dinero que estaba sobrándole al país, y eso hoy es diferente. Entonces, lo que sucede ahora es que los bancos probablemente tengan que ajustar sus créditos, incluyendo las tarjetas de crédito, porque los depósitos, esto ya veíamos desde hace algunos meses, están menos acelerados que los préstamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted es un banco, está prestando más o estaba prestando más hasta hace unos pocos meses de lo que le entraba como depósitos. Entonces, lo que sucede ahora es que estos bancos, todos me refiero, van a tener que reevaluar su política de crédito, incluyendo los de consumo, porque lo que pasa es que la tarjeta, en la mayoría de los casos, es un crédito de consumo, es decir, usted paga 3 meses, paga 4 meses, paga 12 meses, yo creo que por ahí estará la mayoría de los consumos que hacemos las personas que tenemos tarjeta de crédito. Entonces, lo que sucede es que ahora los bancos por fuerza van a tener que restringir de una manera mucho más estricta el uso de las tarjetas de crédito de lo que pasaba antes. Ahora debemos entender también que el crédito de consumo para los bancos es el más rentable y por lo tanto es lo que probablemente a muchos de ellos más les interese colocar en términos de retorno, porque cuando usted le presta a una empresa le prestará al 8%, pero cuando presta en un crédito de consumo esa tasa se duplica o más que se duplica. Entonces todo esto estará en la balanza de los bancos y me imagino ahora que igual yo insisto que la incertidumbre que vive el país es compleja, no se sabe bien cómo va la liquidez del sistema y por lo tanto en esa línea todos, incluyendo los propios bancos, vamos a cuidar más la liquidez. Entonces en esa línea también las personas que reciban ahora tarjetas de crédito, como ustedes comentaban, que le llamaban, que le atosigaban, etcétera, sean aquellas personas que tienen un mejor manejo financiero que las que están manejando tarjetas de crédito de una manera distinta. ¿Qué interés corre? Sí. Una pregunta que nos hacen llegar por redes sociales es ¿qué pasa? Nos ofrecieron para la Navidad, para fin de año, que llévese esta computadora y consuma en diciembre y pague desde abril, pague desde marzo. ¿Esto también se anula? ¿Voy a tener que pagar las 3 cuotas de gracia? ¿Cómo queda con esta resolución? Yo entiendo que no. Yo entiendo que la medida se entiende y aplica sobre todo para los consumos que están pagando interés y que son un crédito tal cual. Es decir, que el establecimiento recibió la cancelación del banco. En el otro caso, en el que usted comenta, lo que sucede con los meses de gracia es que si es que es el local el que está financiando esa compra con gracia, entonces no tiene razón de ser que el banco le esté cobrando desde el momento en que usted realizó el consumo, sino desde el momento en que usted tenía que empezar a pagar. Entonces, fíjense ustedes que las dudas son muchas y ese sí es un error de esta medida, porque en realidad no está claro. Entonces, lo que yo sé como persona que ha estudiado el tema es que si es que el establecimiento ya le canceló, usted tendría que pagar ese día. Pero usted como consumidor, ¿cómo sabe si ya le canceló o no le canceló? No sabe si es que esos 3 meses de gracia están corriendo por parte de un inventario alto del vendedor o está siendo financiado por la institución financiera. Eso no sabe la gente. Lo que yo sé es que probablemente esos meses de gracia vengan del lado del vendedor, no del lado de la institución financiera. Pero eso lo sé yo. Entonces, el que consume con la tarjeta de crédito no le interesa, no tiene por qué saber. Pero probablemente lo que suceda ahí es que usted no tendrá que pagar esos 3 meses de gracia, sino desde el momento en que está pagando. Fíjense ustedes que las dudas van a seguir saliendo y podríamos estar aquí toda la mañana probablemente, y ese sí es un error de la medida que fue tomada. Ingeniero, entonces lo que cabe ahora es una revisión general.
Sí, es una revisión general. Yo creo que lamentablemente el gobierno va a tener que analizar otra vez esta medida, lo cual afecta la imagen del propio gobierno. He escuchado a Andrés Michelena que se va a analizar la medida. Veo la Defensoría del Pueblo exhortando a la Junta de Regulación de Política Monetaria que revea la medida. Por lo tanto, la presión es alta. Y dadas, insisto yo, las condiciones del país, es el peor momento para que esto venga en el ruido del gobierno. Fíjense ustedes que la aceptación está sumamente baja, por decirlo menos. Entonces todo eso preocupa a las autoridades, sobre todo políticas. En esa línea va a ser difícil que esto se mantenga. No sé si es que será una cosa mixta en la que se revea una parte y otra no. Tenemos un minuto para cerrar y quisiera pedirle que de la forma más didáctica posible les diga a nuestros oyentes qué hacer ahora con las tarjetas, cómo disciplinarse, cómo tener un poco de cultura financiera, para qué usar una tarjeta de crédito. Es importante saber que la tarjeta de crédito es un crédito, o sea, no es más que eso, no es plata que yo tengo, sino es en realidad, exacto, es un crédito y por lo tanto tiene que ser uno muy minucioso a la hora de analizar eso. Yo creo que la didáctica más clara es entender que usted no debería destinar más de su tercio de ingresos a crédito, incluyendo la tarjeta de crédito. Eso es lo que se recomienda a nivel internacional, es decir, no más del tercio porque eso va a ajustar sus ingresos. Si usted ya está metido en una serie de deudas, lo que debería hacer es ir pagando las deudas más caras para quedarse con las más baratas. Me refiero yo a las tasas de interés, a las cuotas más pesadas, y tratar de hacer un flujo de caja que le lleve al final hacia tener esta relación, no más del tercio destinado a pagar deudas, incluyendo la tarjeta de crédito. Perfecto, 8 de la mañana con 27 minutos. Agradecemos a Osvaldo Landázuri, ingeniero analista económico, con quien hemos hablado sobre esta resolución de las tarjetas de crédito y un poco de la cultura financiera que debemos tener. No se olvide, no más del 30% de sus ingresos para deudas. 8 de la mañana con 28 minutos, una pausa y seguimos con más en la nueva Pública FM.